¿Quieres venir a estudiar a España pero no sabes cuáles son los requisitos o si puedes trabajar siendo estudiante? Pues quédate a ver todo el video porque te enseño todo paso a paso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el visado de estudiante. Se preguntarán, ¿qué es este visado de estudiante? Bueno, es un permiso de estancia por estudios aquí en España. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe ser un estudio presencial, no puede ser online. Y tenemos dos formas de solicitarlo, desde nuestro país de origen o viniendo como turistas aquí a España. La primera, muy sencilla, debemos reunir los requisitos que se los dejaré más adelante y llevar todos estos al Consulado de España en nuestro país. La segunda forma, venir como turistas, encontrar un centro de estudio que acepte nuestra solicitud. Este centro de estudio no puede ser cualquiera, tiene que ser un centro de estudio acreditado por España. Pero hay un detalle aquí, y es que tenemos que llevar la solicitud al consulado por más tardar 2 meses. ¿Por qué? Porque como turistas tenemos 3 meses para estar de forma legal en España. Entonces, el consulado tiene 30 días para responder, o sea, un mes. Si nosotros llevamos esta solicitud después de los 2 meses, el consulado nos lo va a denegar porque al dar respuesta ya estaríamos de forma irregular. Entonces, tener estos plazos muy en cuenta. Máximo 2 meses. Mi recomendación, hacerlo desde el país de origen, ya que es mucho más sencillo y no tienes que gastar dinero viniendo y lo puedes hacer de forma online, hacer la solicitud. Si este centro te acepta, ir al consulado en tu país y será mucho más sencillo. Los requisitos para este visado de estudiante. Nuestro primer requisito es un pasaporte que tenga vigencia. Nuestro segundo requisito es un certificado de antecedentes penales de los últimos años. El tercer requisito sería el seguro médico privado que no tenga ni carencias ni copagos, que sea equiparable a la sanidad pública de España, o sea que cubra alrededor de 30.000 euros. Nuestro cuarto requisito es la carta de aceptación por el centro de estudios que sea acreditado por España. Tiene que ser acreditado, no puede ser cualquier centro de estudio. Y nuestro quinto requisito sería demostrar la solvencia económica por el tiempo que vamos a estar haciendo los estudios. ¿Cuánto sería esta solvencia económica? Bueno, es el 100% del IPREN del 2022, que es alrededor de 579 euros por mes, o en años que sería 6.950 al año. Tenemos que tener en cuenta que si acreditamos el alojamiento por el tiempo que vamos a estar haciendo nuestros estudios, este precio puede reducir. Pero les puedo decir algo, y es que cada país puede ser un poco diferente, pueden cambiar algunas cosas, así que cuando se vayan a acercar al consulado de España en su país, pregunten esto, si pueden reducir el costo si tienen el hospedaje. ¿Podemos traer familia o no podemos traer familia? Bueno, sí podemos, y solamente podemos traer a los cónyuges o hijos menores de edad. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos también acreditar los medios económicos para estas personas. Si es otra persona, debemos acreditar el 75% del IPREN. Si ya son 3 personas, debemos para esta tercera persona el 50% del IPREN del 2022. También tenemos que tener en cuenta la duración de nuestros estudios. ¿Por qué? Porque hay 3 formas de estudio referentes a la duración. La primera sería un estudio que sea entre 3 o menos meses. ¿Por qué? Porque si este estudio dura este tiempo, podemos hacerlo sin necesidad de visado, ya que podemos venir como estudiantes, ya que tenemos los 3 meses para estar legal como turistas. La segunda forma es un estudio que dure más de 3 meses, pero menos de 6. Debemos solicitar el visado, pero no nos van a dar el TIE, que es la tarjeta de identidad extranjera. Y la tercera forma es un estudio que dure más de 6 meses. En ese caso sí nos van a dar
este TIE y después de un año podemos prorrogar nuestros estudios. ¿Se puede trabajar con este visado o no se puede trabajar? Pues la respuesta es sí, sí se puede. Debes solicitar un permiso de trabajo como estudiante y tener en cuenta que solamente puedes trabajar 20 horas a la semana, lo cual también debes tener en cuenta que son 40 horas a la semana entre estudio y trabajo. Y primordial, debes respetar las horas de estudio. Entonces, si en la semana estudias más de 20 horas, pues el restante hasta 40 es lo único que puedes trabajar. No puedes trabajar más. También hay que saber que este dinero que vamos a recoger por el trabajo no nos sirve para acreditar los medios económicos durante nuestro estudio. Aparte de poder trabajar en algún lugar, también podemos hacer prácticas y también podemos recibir un dinero por esas prácticas. Ahí la empresa donde vamos a hacer estas prácticas debe solicitar este permiso de estudio al consulado, pero deben ser prácticas de lo que estemos estudiando. No puede ser que estemos estudiando una cosa y hagamos prácticas de otro, solo de lo que estamos estudiando. ¿El tiempo de estancia como estudiante nos cuenta para la nacionalidad española? Pues la respuesta es no. No nos cuenta, ya que para solicitar la nacionalidad española debemos estar con residencia por mínimo 2 años si eres latinoamericano. Si eres de otros países son 10 años. Pero no nos cuenta, ya que esto es una estancia por estudios, más no es una residencia. La residencia es que podamos trabajar y estudiar y estar legalmente aquí en España. Entonces no nos cuenta. ¿Qué pasa cuando nuestros estudios terminan? Bueno, tenemos dos opciones. Si nuestros estudios son, por ejemplo, una máster, un posgrado y nuestros estudios continúan, debemos renovar y extender nuestro visado de estudiante. Pero si por el contrario nuestro estudio era solo de un año y no tenemos la posibilidad de seguir estudiando, lo que debemos hacer es o devolvernos a nuestro país, o la segunda, que es modificar nuestro visado de estudiante por una residencia por trabajo. Y aquí tenemos dos opciones. La primera es: si has estado estudiando durante 3 años en España, puedes cambiar de visado de estudiante a residencia por trabajo, ya sea por cuenta propia, que sería siendo autónomo o teniendo tu propio negocio, o por cuenta ajena, que sería ser contratado por alguna empresa o algún empleador. La segunda opción sería una residencia por búsqueda de empleo, que nos permitiría estar durante un año más en España mientras conseguimos ya sea un contrato laboral o nos acomodamos para montar nuestro propio negocio y trabajar de forma autónoma. Podemos solicitar el arraigo social con el tiempo que hemos estado como estudiante. Bueno, pues de poder se puede, pero tenemos que tener en cuenta algo: que si estamos estudiando durante 3 años de forma legal con nuestro visado de estudiante, no vamos a poder solicitar el arraigo social, ya que para poder solicitarlo tenemos que estar en una situación irregular. Entonces, si tu estudio dura 2 años, un ejemplo, y te quedas de forma irregular durante otro año y acreditas que has estado estos 3 años con tu empadronamiento, sí podrás solicitar el arraigo social. Esa es la única manera, teniendo visado estudiante, pero como les digo, van a estar de forma ilegal por un tiempo. Si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, denle al botón de la campanita para que YouTube les avise sobre todos los videos que esté subiendo. Y si tienen alguna duda, déjenla en sus comentarios, que estaré tratando de responder todos los comentarios posibles. También deben unirse al grupo de Telegram, donde vamos a estar compartiendo nuestras experiencias. Las personas que tengan dudas las pueden dejar allí y todos los que tengamos esa información la haremos saber. Así que hasta un próximo video.